Aprendo en casa. Estudiantes mariasimistas, bienvenidos una vez más a estas sus clases virtuales para el día de hoy, martes 4 de agosto del 2020. En esta oportunidad las clases van dirigidas para los estudiantes de segundo de secundaria. Sabemos la situación que todavía seguimos pasando, así que a guardar todas las medidas de seguridad personal, así que lávate bien las manos con agua y jabón por un tiempo determinado de 20 segundos y no solamente eso, quédate en casa y qué mejor desarrollando las actividades académicas en compañía de la familia. También otra cosa, debes limpiar y mantener limpia tu área de estudio o de trabajo. El área de Ciencia y Tecnología y Ambiente, el curso de Física Elemental con tu profesor Luis Zunini Odar. Como todas las clases, tenemos un propósito y el día de hoy estudiaremos los cuerpos en reposo. Eso que indica que vamos a estudiar los cuerpos que no tienen movimiento, que se mantienen en reposo. Muy bien, y si hablamos de cuerpos en reposo, eso indica que vamos a hablar los cuerpos que no tienen movimiento. Muy bien. Entonces, la estática es parte de la mecánica que estudia los cuerpos, ¿sí?, en equilibrio, ¿ya? Y estos cuerpos, ¿ya?, que tienen un sistema de equilibrio, estas fuerzas actúan sobre los cuerpos. Eso indica que están en reposo. Como hemos subrayado aquí fuerza, eso indica que vamos a hablar sobre las fuerzas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me dice que la fuerza es el resultado de la interacción entre dos cuerpos cualesquiera, ¿no? Y estas fuerzas aparecen en parejas, que quiere decir que aparecen de dos en dos, y se les asocia a los fenómenos que pueden, a ver, estas fuerzas pueden empujar, pueden jalar, pueden tensar, pueden comprimir, pueden atraer, se pueden repeler también estas fuerzas, también pueden estirar, etcétera. Muy bien. Entonces, esto es lo que hacen las fuerzas. Ahora veremos los tipos de fuerzas. Ya tenemos el peso, ya como primera fuerza, que es de origen gravitatorio y su valor viene dado por la relación, ¿no? La relación tiene una relación, es peso es igual a masa por la gravedad. Las unidades se expresan en newtons y aquí lo expresamos gráficamente. Tenemos un libro que está apoyado sobre una mesa y es una fuerza gravitatoria. Su origen es gravitatorio. Estas fuerzas no se ven, pero se pueden deducir. Aquí, aquí observamos el peso, ¿sí?, que siempre se va a manifestar de forma vertical hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, viendo el primer tipo de fuerza, veamos el siguiente. La normal es de es de naturaleza electromagnética y su dirección es perpendicular a la superficie de contacto entre los cuerpos. Mire, como lo observan aquí, tenemos aquí la imagen, ya, vamos a ver, me dice que es perpendicular. Nosotros ya hemos visto en vectores cuando son perpendiculares. Entonces, perpendicular, ¿qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90 grados ahí sobre la superficie o con la superficie de contacto. Entonces, ahí queda especificada la fuerza normal. Aquí también observan en el gráfico que observan abajo y cuando está inclinado, ¿sí? Cuando está inclinado, entonces tenemos ahí, trazamos una línea paralela y ya tenemos.
ahí tenemos los 90 grados que me indica que ya está de forma perpendicular a la superficie de apoyo o de contacto. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la tercera o el tercer tipo de fuerza. Tenemos la tensión. Esta tensión se expresa en cuerdas. A ver, me dice, es una fuerza interna a los cuerpos como cuerdas, ¿no? A ver, entonces aquí tenemos los cables, hilos, alambres, etcétera, ¿no? Y se vienen sometidos a un aumento de su longitud, ¿ya? Toda tensión tiende a jalar. Muy bien. Entonces aquí observamos el gráfico, tenemos que la cuerda está suspendida, ¿sí? Perdón, la esfera está suspendida mediante una cuerda y si hablamos de cuerda entonces va a haber tensión o también llamada fuerza de tensión o simplemente tensión. Muy bien. Entonces ahora pasaremos a ver otro tipo de fuerza, el rozamiento. También es de origen electromagnético, su dirección es paralela a la superficie, ¿ya? Los que están en contacto y su dirección es opuesta al movimiento, al posible movimiento relativo, ¿no? Todo rozamiento se opone al deslizamiento. Entonces, tenemos aquí dos tipos de rozamiento, un estático y un cinético. El estático no se mueve, no hay movimiento, y el cinético se mueve a velocidad constante, ¿ya? Entonces, eh, supongamos aquí tenemos una fuerza a la derecha y el rozamiento está a la izquierda. Deben ser iguales para que esto no haya movimiento. Aquí de la misma forma. Eh, se le considera también cuando una fuerza está a la derecha y una fuerza está a la izquierda, pero me dice que aquí hay cinético, hay móvil, hay movimiento. Entonces, esto se le considera cuando está en un estado de inercia. Se mueve a una velocidad constante. Muy bien. Ahora veremos un quinto tipo de fuerza, la compresión. También es de naturaleza electromagnética y se representa o se presenta en el interior de cuerpos. ¿Ya? Esto está en barras, en pivotes, en puntales, etcétera. Estos son sometidos a una disminución de su longitud. Toda compresión empuja hacia adentro. Mire, tenemos aquí un bloque, o una barra que la fuerza son aplicadas hacia el centro. Entonces, eso quiere decir que se va a comprimir, por eso es que disminuye la longitud. Muy bien. Entonces, ahora veremos las fuerzas elásticas, o también llamada la ley de Hot, ¿ya? Y esto se da prácticamente en resortes, y se da cuando me dice que los cuerpos, ¿ya? Son formados, estos resortes son formados por alambres, ¿no? Que han sido enrollados alrededor de un tubo. Y este ha adquirido unas propiedades elásticas, ¿ya? Y la fuerza recuperadora de un resorte deformado viene dado por la ley de Hot, ¿ya? Para las fuerzas elásticas, no se olviden este detalle. A ver, aquí tenemos un ejemplo. El resorte aquí en el centro está en su estado original, en la parte derecha cuando se estira y en la parte izquierda cuando se comprime. La formulita viene dada de esta manera, fuerza es igual a K por X, donde la fuerza es elástica, perdón, F es la fuerza elástica, K es la constante de elasticidad del material y X es la longitud de deformación, o tanto cuando se comprime o cuando se estira. Muy bien. Entonces, ahora veremos las leyes de Newton. Newton tiene tres leyes. En la estática se aplican dos de las tres, la primera y la tercera, pero yo te voy a dar las tres leyes, ¿ok? Me dice, si el resultante de las fuerzas sobre un cuerpo es nula, entonces dicho cuerpo se encontrará en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdense, el principio de inercia me indica que el cuerpo o está en movimiento con una velocidad constante o está en reposo. Muy bien, si observan aquí el gráfico, cuando se patea una pelota, está en movimiento, ¿sí? Para que esto se esté en reposo, entonces, como observan aquí, el deportista tiene el botín sobre la pelota, entonces ya se encuentra en un estado de reposo. Muy bien. Entonces, y la segunda ley de Newton está basada en la ley del movimiento, la ley de la dinámica, ¿no? Esta ley se fundamenta
Ya cuando una fuerza neta que se le aplica a un cuerpo es proporcional a la aceleración, que indica que si hay aceleración, entonces hay movimiento. Y en la estática no estudiamos eso. Por eso les digo que solamente les iba a hacer mención y les iba a dar unos detalles sobre esta ley. Como les decía, ley de la dinámica o ley del movimiento. Y si le aplica una fuerza va a depender de la masa y de la aceleración. Si hay aceleración, hay movimiento. Pasaremos ahora a ver la tercera ley de Newton, donde me dice el principio de acción y reacción. Que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza llamada acción, entonces este actuará en contra al primero con una fuerza de igual valor, pero en dirección opuesta, y esta fuerza es llamada reacción. Muy bien. Aquí, como observan en la figura, tenemos que aquí hay una acción que está jalando a la derecha y la reacción debe tener la misma intensidad de la fuerza para que no haya movimiento, ya que si uno jala con mayor fuerza, entonces eso indicaría que habría movimiento y saldríamos del tema de estática. Muy bien, entonces, a ver, aquí hacemos un pequeño resumen de las leyes de Newton. La primera, que es la inercia, ¿está en reposo o está en movimiento? Sí, pero el movimiento a velocidad constante, no tiene aceleración. La segunda ley implica la aceleración, eso indica que al haber aceleración va a haber movimiento, la ley de la dinámica o la ley del movimiento es la segunda. Y la tercera es la ley de acción y reacción. Cuando alguien empuja, por ejemplo, una pared, aplica una acción y la reacción sería que la pared no va a impedir ese movimiento. Acá también se aplica en este juego. Cuando estas tres personas aplican una fuerza, las otras tres personas del otro extremo también van a aplicar la misma fuerza y así no habría movimiento y estaríamos felices y contentos de estudiar la estática. Muy bien, ahora veremos el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, ya, es el dibujo de uno de los cuerpos en un sistema, en los cuales grafican todas las fuerzas externas. ¿O qué quiere decir? Que tenemos que trazar todas las fuerzas que impliquen que están actuando sobre un cuerpo. Dentro de las más comunes, nos referimos a las fuerzas, tenemos que hay que trazar el peso, la normal, también hay unas fuerzas internas como la tensión, la compresión, las fuerzas elásticas. Muy bien. Entonces, a ver, aquí observamos este gráfico, tenemos aquí, estas fuerzas no se ven, ¿ya? Tenemos una caja sobre una mesa. Ustedes no ven hacia dónde está el peso, pero siempre el peso se manifiesta de manera vertical y hacia abajo. La tensión se presenta solo en cuerdas. Ustedes ven la cuerda, ustedes no ven la fuerza. Y en esa cuerda hay tensión. Cuando también tenemos el bloque sobre una mesa, no observan ustedes la normal, ¿sí? Y esto es la reacción, ¿no? Ustedes se refieren a la reacción normal que hace un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que es perpendicular. Muy bien, entonces ahora, ¿sí? Veremos la primera condición de equilibrio, ¿sí? De la estática. Me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso implica que la sumatoria de fuerzas en el eje X o en la horizontal es igual a cero. ¿Qué indica? Que todas las fuerzas que van a la derecha y todas las fuerzas que van a la izquierda al final se anulan. Y lo mismo sucede en las fuerzas en Y o verticales, hacia arriba o hacia abajo. También se anulan y no hay movimiento. Muy bien, ahora aplicaremos lo aprendido en esta clase virtual. Muy bien, entonces terminado su receso virtual, ahora pasaremos al ejercicio número 1, donde me dice, en esta ocasión todos los objetos cumplen la primera condición de equilibrio, para lo cual todas las fuerzas están representadas por vectores. Sí, recuérdenlo bien el tema. Sí, se pide encontrar las fuerzas indicadas. Muy bien, estamos en estática y vamos a ver cómo actúan los cuerpos, ¿ok? Muy bien, tenemos el gráfico, tenemos este movimiento es horizontal, a la derecha y a la izquierda. A la derecha tenemos F y 6.
Y a la izquierda tenemos 24. Muy bien. Entonces, a ver, la teoría me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso implica que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Muy bien. Entonces, me interesa solamente en el eje X, no en Y. Por eso es que estoy colocando en X nada más. Miren, les dije, todo lo que va a la derecha, positivo, y lo que va a la izquierda, negativo. Muy bien. Entonces, la fuerza F va, por lo tanto, va a la derecha, positivo, 6 también va a la derecha. Y a la izquierda va 24, por eso es que es negativo. Si aplicamos esta sumatoria, ¿me queda cuánto? A ver, muy bien. La resta, a ver, la resta, muy bien, chicos. A ver, aquí hay un pequeño error, aquí un pequeño error. La resta es 18 newton. Muy bien. Entonces, ahora pasaremos al otro lado. Muy bien. Entonces, tenemos aquí este datito, ¿sí? 18 newton, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos que la fuerza, ¿sí? Menos 24 más 6 es 18, ¿no? Y este menos pasa al otro lado y se hace positivo. Y automáticamente estaríamos dando la respuesta al ejercicio número 1. Muy bien. Ahora pasaremos al ejercicio número 2, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el ejercicio número 2 me dice, bueno, seguimos con el mismo enunciado, pero tenemos aquí eh, el detalle. A la derecha solamente tenemos el 42 y a la izquierda tenemos 16 con F. Entonces, la solución, ¿sí? O no aplicamos el primer principio de equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a cero, tanto en X como en Y. Me interesa solamente en X. ¿Ya? En X. A ver, a la derecha 42, a la izquierda F y 16. Menos 16 menos F. Aplicamos la resta correspondiente y es 26 menos F igual a 0. El menos pasa al otro lado y se hace positivo, dándome como resultado prácticamente ya la fuerza es de 26 newtons. Muy bien. Ahora pasaremos a explicar el tercer ejemplo. El mismo enunciado, ahora, pero las fuerzas van hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que hablamos del movimiento vertical en el eje Y. Entonces, aplicamos lo mismo, la sumatoria de fuerzas es igual a cero en X y en Y. Pero ahora nos va a interesar el eje Y. A ver, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Hacia arriba tengo 3t, hacia abajo menos t y hacia abajo menos 24n, igual a 0. Aplicamos la resta correspondiente, 3 menos t sería 2t menos 24. Entonces sería que este menos pasa al otro lado y el 2 pasaría a dividir a 24. Obteniendo como resultado ya la tensión, ¿sí? La tensión o T en este caso, la fuerza T que tiene 12 newton o el equivalente a 12 newtons. Y ya tengo la respuesta al ejercicio número 3. Pasaremos a ver ahora el ejercicio número 4, ¿no? Tenemos hacia abajo 2F, ¿sí? Y hacia abajo también F, y hacia arriba tenemos 36. Muy bien, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje, en primero es igual a 0, en el X igual a 0 y en Y también igual a 0. Me interesa solamente el eje Y. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Donde 36, que va hacia arriba, y hacia abajo tenemos menos 2F menos F. ¿Listo? Entonces, menos 2F menos F me queda negativo 3F. Pasa al otro lado y se hace positivo el menos, ¿sí? Al pasar a dividir 36 entre 3, obtengo que la fuerza sale o es equivalente a 12 newtons. Entonces, eso es suficiente para poder determinar la respuesta al ejercicio número 4. Muy bien. Entonces, las indicaciones. Muy bien, queridos estudiantes, entonces les dejo